tal? Un domingo más para poder estar en una reunión especial con nuestro Padre. Él nos está esperando, Él está gozándose de que tú y yo estemos ahí con Él, porque nos ha esperado toda la semana para tener este encuentro con cada uno de nosotros, aunque nos encontramos diariamente con Él cuando oramos, ¿o no es así? Creo que sí. Empezamos un nuevo mes, empezamos junio, y bueno, pues hoy es un día muy especial en la vida de nuestro país. Esperamos que si vas a tomar la decisión de ir a votar, pues lo hagas con toda tranquilidad, con toda paz y además con la dirección del Espíritu Santo. Es un deber ciudadano que debemos de cumplir. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar esto con una oración para entrar en la alabanza. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos puestos los ojos, nuestra mente, nuestro corazón solo en ti, Señor. Solo esperamos en ti, Señor. Sí, como Señor. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así es. Así estamos. Así te invito que sigas tu vida, puestos los ojos en Jesús. Es la única respuesta. Y vamos a orar dándole gracias porque estás vivo, porque estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando a Dios. Entonces vamos a darle gracias, Padre, porque nos has permitido hasta hoy, Señor, y no sé cuánto más, Señor, que estemos aquí, Señor, ante ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Pero nosotros a veces nos alejamos, pero perdona, Señor, a todo aquel que está pasando por sus propias fuerzas, Señor, y no quiere acercarse a ti, Señor, a conocerte, que tú tienes la respuesta, que tú tienes la respuesta, Señor. Ponemos en tus manos a todas esas personas, Señor, que están pasando cosas difíciles, Señor, y que tócalas, Señor, toca sus vidas, Señor, y que sepan que solo en ti está la respuesta, Señor. Tú conoces los nombres, tú conoces las personas que están en depresión, que están en enfermedad, Señor, que están en economía, con problemas, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor, y ayúdales a ver que solo tú tienes la respuesta, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar contigo y tú con nosotros. Bendito eres. Bendecimos este momento. Declaramos que tú nos vas a dar un alimento hoy especial como siempre, nuevo, fresco. Bueno, pues vamos a ponernos en manos del Señor para adorarlo. Esa es una manera de agradecimiento. Cuando tú le agradeces a Dios por tu vida, por lo que tienes, no veas lo que te falta, sino por lo que tienes, Él te da más. Te lo aseguro. Bueno, pues vamos a alabar al Señor con todo tu corazón. Lee lo que estás declarando, lo que estás hablando. No nada más repitas, pero si repites, qué bueno, porque estás declarando bendición y agradecimiento a Dios, ¿ok? Vamos, anímate, métete a este tiempo de alabanza, vívelo con nosotros y eso le agrada a Dios, amén. Así es, amén. Vamos ahí. Entramos. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gracias por su gran bondad. Todos juntos adoremos con maravillas, Él responderá. Demos gloria a su nombre, a su majestad.
majestad. Con un corazón agradecido hemos venido aquí. Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está. Con un corazón agradecido hemos venido aquí. Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está. Demos gloria a su nombre, a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gracias por su gran bondad. Todos juntos adoremos maravillas, Él responderá. Demos gloria a su nombre, a su majestad. Con un corazón agradecido hemos venido a ti. Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está. Con un corazón agradecido hemos venido a ti. Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está. Demos gloria a su nombre, a su majestad. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Transformado soy por el toque de tu amor. Seguro está mi ser en ti. En tu presencia quiero estar. En tu presencia. En tu presencia quiero estar. En tu presencia. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Por un instante tu presencia, por un segundo, nada más. Transformado soy por el toque de tu amor. Seguro está mi ser en ti. En tu presencia quiero estar. En tu presencia. En tu presencia quiero estar. En tu presencia. En tu presencia quiero estar. En tu
En tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia. Muéstrame tu corazón por un instante, revélame lo profundo de tu amor. Por un instante, revélame lo profundo de tu amor. Por un instante, revélame lo profundo de tu amor por mí. En tu presencia, ahí estamos seguros, Señor, en esa presencia magnífica, poderosa, que no tiene fin, porque es un Dios, principio y fin, alfa y omega. Ahí estamos seguros, Él no falla. Entonces, por ese instante en su presencia, espero que sean muchos instantes en el día, que entremos a esa presencia. Y bueno, pues seguimos con esta reunión. Espero que hayas entrado en esa presencia del Señor, porque hay gozo, hay paz, hay esperanza. Entonces vamos ahora a escuchar a Dios. Ya lo alabamos, ya le agradecimos, ya le dijimos que hay necesidades en este mundo. Él lo sabe, Él tiene el control, Él no para, Él sigue trabajando, Él sigue viendo, porque su único trabajo ahora, su única ocupación somos nosotros, como siempre te digo, sus hijos. Él ya hizo todo, pero nosotros, Él, yendo a Él, se ocupa de nuestras cosas, ¿ok? Busca el reino de Dios y su justicia, y que dice, lo demás viene por añadidura. Te lo aseguro, que estando con Él, lo demás, Él ya lo hace, Él ya lo tiene en control. Bueno, pues vamos ahora a escuchar qué nos dice Dios, qué nos dice en estos tiempos que le agrada que hagamos, qué le dice Dios que nos dice que tengamos que hacer. Pues estar en su presencia y escuchando su voz a través de esto que es el libro perfecto, la palabra que no falla y que tiene promesas, tiene profecías, y eso es lo que estamos aprendiendo, porque Él quiere que estemos preparados, ¿ok? Bueno, pues vamos a escuchar esa palabra poderosa. Pon atención, créelo, porque no vamos a hablar nada que no sea lo que Dios te quiere decir hoy. ¿Bien? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra predicación del día de hoy, y pues vamos a seguir hablando basándonos en el libro de Daniel. Este es un libro muy trascendente, como todos los que vienen aquí inspirados por Dios en la Biblia. Bueno, este libro nos muestra lo importante que es para los jóvenes tener un ejemplo como este joven Daniel, y de esos tres amigos que ya hablamos la semana pasada. Nada más para hacer una continuidad de lo que la semana pasada describimos, Dios nos enseña a través de estas facetas de la vida de estos personajes, cómo esos tres jóvenes, por su fe, por inclusive menospreciar su propia vida para entregársela al Dios vivo, fueron liberados del fuego. Algo importante de una liberación es entender que
para ser nosotros liberados de algo, pues es que antes hemos sido cautivos, o como ahora en estos tiempos últimos que hemos visto un avance muy grande acerca de lo que es el secuestro, o sea, el retener a personas en contra de su voluntad. Entonces hay aquí dos tipos de situaciones con personas que están en contra de su voluntad, detenidas, resguardadas fuera de su hábitat natural. O sea, unos son los que están prisioneros y otros son los que están secuestrados. El factor común de estas personas es que se encuentran sin poder moverse en su ambiente normal voluntariamente. Están retenidos en contra de su voluntad. ¿O ustedes creen que un preso, un prisionero que está en la cárcel está por su voluntad? Pues ni de chiste, él quisiera andar libre, ¿no? Y un secuestrado, pues menos. Bueno, pues en el caso anterior vimos como decían ellos, y el Dios en el cual creemos nos librará, nos dará libertad de ti, oh Rey. Y finalmente Él los libró, los libró de ese horno de fuego. Ahora vamos a hablar otro tema que más o menos es por la misma situación, pero es un tanto diferente, que es lo que yo he titulado en esta predicación como rescatado. Porque podemos estar libres y de hecho sentirnos libres, pero pues permanecer aún ahí en esa prisión, ¿no? Hay muchas personas que andan libres, pero no se dan cuenta que siguen prisioneras. De hecho, siguen encarceladas. Y eso es lo que pasa en este mundo. En cambio, hay algunos otros que estando, pues, textualmente recluidos en un espacio sin poderse mover, sin poder salir, pues están libres. Y pues de hecho ya han sido rescatados. Pero vamos a empezar esta predicación, esta reunión con Dios a través de esta palabra que está en el libro de Daniel, en el capítulo número 6. Tomamos esto como base y leemos del versículo 10 al versículo 16. Te voy a leer la Reina Valera porque considero que es la versión que la mayoría de ustedes tienen y leen. Te invito a que te animes a leer tu Biblia, a escudriñarla, y si tienes la posibilidad o te nace esa necesidad, que es mucho mejor que busques algunas otras versiones de la Biblia. Es más, a través del internet tú puedes hacer un viaje rapidito por todas las versiones que hay, y eso nutre, enriquece nuestra percepción, nuestra revelación de la palabra. Pero bueno, vamos a leer lo que dice esta versión en el capítulo número 6 de Daniel, de los versículos número 10 al 16. Dice de esta manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. La versión Nueva Traducción Viviente dice: Él te rescate. Y yo le he puesto el título de rescatado, pues para no hacer una cosa parecida a lo que decíamos del título de hace 8 días, libre del fuego. De hecho, rescate y libertad vienen uno con el otro. Y ahí dice: el Dios al cual tú sirves, que Él te libre, dice. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Dijo continuamente sirves. Él te libre. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿En qué tiempo estamos de la vida de Daniel? Daniel pues estaba sirviendo aquí a este rey, porque ya no era el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, que fue el que le tocó a aquellos jóvenes de los que hablamos la semana pasada, él ya había muerto. Inclusive se había levantado otro rey que tuvo un tiempo muy corto de reinado ahí en Babilonia, que fue el rey Belsasar. Y también con ese rey Daniel sirvió, y Belsasar lo llamó a su servicio para darle ahí un puesto de autoridad. Este rey del cual está hablando ahorita y que está la vida de Daniel es el rey Darío. El rey Darío, que viene a ser un tercer tiempo de reinado en Babilonia. Primero Nabucodonosor, después Belsasar, y ahora está el rey Darío. Esto es solo para ponerte en un contexto histórico de en qué momento estamos, ¿no? Recordando un poco de lo anterior, el rey Nabucodonosor, después de varias pruebas, que bueno, no vienen ahorita al caso mencionártelas, pero si quieres conocerlas, puedes leer los capítulos 3 y 4, y entonces ahí podrás ver cómo fue sometido a pruebas. Finalmente el rey Nabucodonosor recibió a Dios, creyó en Dios, dejó esos dioses paganos y estableció esas normas, esas leyes de que todo aquel que hablara mal en contra de el Dios de Abed, Medrach y Sadrach, de cualquiera de los que hablaran en contra, blasfemias en contra de este Dios, del Dios de ellos, los mataran, los destruyeran, ¿sí? Y bueno, ese rey murió, después vino Belsasar, y finalmente ahora está Darío, el rey Darío. El rey Darío establece cuando empezó su reinado, y te voy a leer un poco del inicio de este capítulo 6. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos
3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Imagínate, Daniel en ese tiempo maduro físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente, con una gran sabiduría que viene de Dios, de lo alto, este rey, que ya lo conocía por los antecedentes de Nabucodonosor y de Belsasar, pues lo puso como un supervisor de los gobernadores que él había determinado para que le apoyaran en el reino de Babilonia. Para ponerte en contexto un poco, en ese tiempo ese reino de Babilonia era muy poderoso, era el reino más poderoso del mundo y extenso. Entonces rey Darío pues quería conservar ese Reino Unido, y tenía que estar apoyado por estos servidores suyos que eran de confianza. Sátrapa quiere decir gobernador de Babilonia, así se le conoce en Babilonia como sátrapa, aunque en nuestros tiempos actuales sátrapa también significa una persona que tiene un poder de gobierno, pero que lo hace muy mal, que es una persona que aprovecha, que malutiliza este poder, y se le denomina así de una manera peyorativa, ofensiva. Es un individuo que es traidor, que hace las cosas mal, que quiere buscar ponerte una zancadilla para que tú caigas y él siga adelante. Bueno, no te voy a decir, pero algo nos ha pasado aquí en México a nosotros, ¿sí? Ha habido una serie de sátrapas que han ido cambiando las cosas para llegar a ocupar un lugar donde ellos quieren estar, porque no quieren dejar pasar a otros, y no importa de esto, pueden hasta matar gente. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el 94 con Colosio? Pues hubo sátrapas que provocaron la muerte de Colosio, ¿sí? No digo nombres, es dominio público, y así ha habido muchos hasta la actualidad, sátrapas que están ahí encumbrados. Pero no nos preocupemos, Dios se va a encargar de ellos. Vamos a ver al final de esta historia qué es lo que sucede. Bueno, pues sobre estos sátrapas, como querían tener un lugar de relevancia en el reino, ahí con el rey Darío, ellos veían a Daniel con mucha envidia y lo veían como un enemigo poderoso, independientemente de que no era de su pueblo. Acuérdate que Daniel es del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos, que fue llevado ahí como extranjero, y más que como extranjero, como prisionero, cautivo, ahí a ese lugar. Pero él había ido superándose, porque ¿quién estaba con él? Dios lo estaba ayudando para irlo llevando a estos puestos de mayor relevancia, ¿sí? A tal grado que dice ahí que el rey Darío pensó en ponerlo como el primero de gobierno en ese lugar en Babilonia, y eso lo supieron los demás que estaban ahí en el grupo de poder del rey Darío. ¿Qué hicieron ellos? No, pues lo vieron como un enemigo poderoso y dijeron: a esto lo vamos a tumbar, lo vamos a echar fuera porque no nos quiere quitar el puesto, aunque él no tenía ninguna necesidad de ello, él nunca quiso eso, ¿no? Total, cuando se lo dieron, pues lo recibió y se puso a trabajar, a darle gloria a Dios y a hacer las cosas como para Dios. Por eso Dios lo exaltaba constantemente. Y entonces todos reunidos estos sátrapas convocaron a una junta con el rey Darío, y ahí le hicieron pues una nueva ley. Haz de cuenta, la Cámara de Diputados que genera una nueva ley, ¿no?, para el país. Y en esa nueva ley que ellos le propusieron al rey que autorizara, era de que le diera 30 días
para que esta ley estuviera vigente 30 días, para que solamente se le orara, se le reconociera al rey Darío y no a otros dioses, que todo aquel que se inclinara ante otros dioses en esos 30 días fuera arrojado al foso de los leones. Todo con la intención, porque ellos sabían que Daniel seguía postrándose y orando todos los días al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que tú y yo tenemos, al Dios de Jesucristo, al Padre de Jesucristo. Principalmente es ese Dios en el cual tú y yo creemos. ¿Te acuerdas que anteriormente los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego porque no se quisieron arrodillar ante la estatua de oro que había erigido Nabucodonosor para que a él le adoraran? Y ya hablamos de las estatuas, imágenes y todo esto, como lo vimos en Deuteronomio, que Dios indica que no debemos hacernos imágenes de Dios, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o por abajo de la tierra. Y pues sobre todo ningún ser humano, porque Dios no tiene forma, no tiene imagen, Dios no lo vemos físicamente. Y ya viste cómo hablamos acerca de todo esas imágenes falsas que siguen ahora prevaleciendo de muchas maneras, sobre todo a través de la religión más grande que domina este mundo, ¿no? Todas esas imágenes. Entonces, esto mismo, había algo con lo que le estaban haciendo a Darío para que él reconociera que él era como Dios y que no debía adorarse a ningún otro Dios, sino solamente reconocerse a Darío, con toda la firme intención malvada de que Daniel fuera echado al foso de los leones y ahí se muriera, destruir la vida de Daniel, para que entonces ya no tuvieran ese enemigo todos estos sátrapas. Y por eso le hicieron que el rey publicara ese edicto, esa nueva ley, y es a la que aquí se refiere en la historia que acabamos de leer. Esos acusadores fueron a recordarle al rey que esa ley él la había firmado, la había aprobado para que se cumpliera, porque toda ley es para que se cumpla, y el que viola la ley pues se somete a un castigo, ¿sí? Y la idea de ellos era precisamente encontrar a Daniel, ahora sí, con las manos en la masa, yo diría con las rodillas en los pies, en el suelo, perdón, obvio, ¿verdad? No estaría muy hasta abajo las rodillas en los pies. Con las rodillas en el suelo, arrodillado, ¿sí? Y orando como él acostumbraba todos los días hacerlo, y lo hacía 3 veces al día, y él no se escondía. Dice ahí la palabra que él abría las ventanas de su cuarto, de su recámara, que estaban en la parte alta de donde vivía, y todo mundo lo veía, los que pasaban, y veían a Daniel ahí postrado, orando a su Dios en dirección a Jerusalén, a la ciudad donde él había nacido y de donde él venía. Y así lo hacía, él no cerraba las ventanas, todo el mundo lo veía. Pero estos sátrapas, estos malvados, estos acusadores, pues fueron a decirle al rey y que lo encontraron en esa situación, ¿sí? Y se lo llevaron. Y dice ahí lo que leímos, que el rey Darío, pues obviamente mostraba tanto afecto, amor, respeto por Daniel, que se pasó todo el día preguntándose cómo podría hacer él para que Daniel fuera librado de ese castigo. Llegó la noche y no pudo hacer nada, y ni modo, tuvo que cumplir la ley. El hombre tiene poder sobre el hombre, pero no sobre el espíritu. Acuérdate de también lo que veíamos, no le tengamos miedo al hombre, pero él tenía que cumplir esa ley que él había dicho. Entonces, ¿qué fue? Lo llevaron ahí y él dio la condena, dice, pues que metan, que arrojen a Daniel al foso de los leones. Y todavía le dice, y que el Dios al cual tú
oras constantemente, dice el 16, el final que leímos, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Continuamente él seguía sirviéndole a ese Dios. Y ahí nos quedamos. Vamos a desarrollar este tema de rescatado, esta predicación, en 4 aspectos importantes. Número 1, el acusador. Número 2, el rescatador. Número 3, el rescatado. Y número 4, el Dios vivo. Vamos a ver el número 1, el acusador. Como siempre hay un autor intelectual y hay un autor material. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. La palabra dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, ¿sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si identificas quién es este acusador que está aquí en esta tierra, no es que yo quiera darle gloria a este acusador, no, pero necesitamos conocer este acusador, quién es, sobre todo para que entendamos lo que yo tengo aquí como parte de este punto, que el que acusa es de la naturaleza espiritual del acusador. Obviamente está hablando de Satanás, del diablo. Él es el acusador y él es el autor intelectual de todo aquel que motiva a acusar a alguien. Sobre todo cuando es una acusación con una mala intención, ¿sí? Esto lo estamos viendo en este grupo de sátrapas. Estos sátrapas o gobernadores, para entender más el nombre de los babilonios, fueron influenciados por el mismo espíritu diabólico que les metió a ellos primero ese egoísmo, miedo de que les fueran a quitar a ellos lo que ellos aspiraban. Ellos querían tener el lugar del rey Darío, y ten la seguridad que muchos de ellos, si hubieran podido, lo iban a matar al mismo rey para quedarse alguno en su lugar, como sucede actualmente. ¿No te has fijado ahora que hay un autor intelectual y hay un autor material de las muertes? Ahora que terminaron las campañas, qué triste, de veras, qué tristeza, qué coraje me dio, y yo creo que a ti también, saber que hubo muchos candidatos que fueron ultimados, fueron asesinados, fueron traicionados, a lo mejor por gente de su mismo grupo, por esos sátrapas que quieren ese lugar, no sé, pero hasta recientemente, hoy estaba viendo que una persona que había sido secuestrada allá en Querétaro, creo que sí, la mataron también, apareció muerta. Entonces, ellos querían precisamente que mataran a Daniel. El espíritu del acusador estaba en ellos. El autor intelectual de todo esto es el diablo. Y te utiliza a ti cuando tú te conviertes en un acusador. Aguas cuando somos acusadores, cuando señalamos a las personas con toda verdad, y más cuando no es así, ¿sí? Abstengámonos de eso, porque nos hacemos de ese espíritu del acusador. Mira, tomando en cuenta esto del acusador, este acusador sigue activo, ¿sí? Y tiene presencia, va allá al cielo con Dios, porque es un ángel, tiene entrada. ¿Te acuerdas de lo que nos enseña el libro de Job?
que Satanás anda y llega ya a acusarte. Pero nosotros tenemos un gran abogado. Él está ahí. Aunque fue lanzado aquí a su terreno, Él viene aquí, cuida lo suyo, porque fue lanzado aquí a la tierra. Y esta tierra, pues sí, aquí es donde Él va a terminar. Ya tiene su lugar preparado, que es el infierno. Sí, ya lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Aún no lo ocupa, pero Él anda aquí todavía dando guerra sobre todos sus demonios y metiendo espíritus de acusación en la mente de aquel que se deje engañar. Pero nosotros tenemos un abogado que es Jesús. Él está a la derecha del Padre. Él está ahí continuamente justificándonos a nosotros, ¿sí? Ese acusador no tiene tanta autoridad, porque la autoridad ha sido dada a Cristo. Así dice este versículo. Dice y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo han venido aquí a la tierra a implantar su reino. Jesucristo está aquí, Él estuvo aquí. Y si tú ya has creído en Cristo y tú has recibido a Cristo y lo has confesado y le obedeces a Él, le obedecemos a Él, tenemos esa autoridad para que ese acusador no nos haga partícipes de todas esas artimañas, como lo hizo en aquel tiempo con estos sátrapas. Acuérdate que en aquel tiempo Jesucristo todavía no había venido a este mundo. Él todavía no estaba aquí, faltaban unos 700 años aproximadamente para que Él viniera por primera vez aquí a este mundo. Y bueno, el que nos defiende, nuestro abogado de este acusador, es Jesús, y Él no solo nos defiende, no solo está de abogado nuestro ahí, sino que Él mismo nos rescata. Él es el que nos rescata de esta condena, de esta acusación del enemigo. Él es el que nos ha rescatado. Punto número 2, el rescatador. Mateo capítulo 20, versículo número 28. Dice aquí esta palabra y le está diciendo Jesús. No es palabra de un ser humano. De hecho, ninguna de las palabras que están en la Biblia son palabras de un ser humano. Son palabras inspiradas por Dios. Pero en este caso son palabras expresadas por Jesús. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjate lo que dice la última parte. Y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el rescatador. Jesús es el que nos va a rescatar, el que ha venido por nosotros cuando estemos en peligro de morir físicamente y sobre todo espiritualmente. ¿O no es el que nos ha rescatado de la muerte cuando hemos estado enfermos? Cuando yo estuve enfermo y estuve a punto de morir, Él me rescató. Él me vino a salvar de la muerte aquí en esta tierra. Cuando mi esposa estaba también muy grave hace 11 años, muriéndose porque ya no había nada que hacer, Él la rescató de la muerte. Él es el rescatador. Jesús es el que ha venido a rescatarnos, ¿sí? Jesucristo es el que nos rescata también del foso mortal, de la muerte eterna. Porque, como te decía hace 8 días, aquí en este mundo, aquí en esta tierra, algún día, todos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Aquí nadie es eterno. Pero qué tremendo es cuando ya pasemos a la vida espiritual y ya estemos en el cielo con Dios, en la vida eterna, cuando ya pasemos a la vida eterna. ¿Qué diferencia es tan grande que Jesús nos rescate de la muerte eterna, o sea, de la vida sin Él,
y nos lleve a la vida eterna con Él. Él nos rescata de esa muerte eterna. Y básicamente hacia allá quiero enfocar en este momento estas palabras. Que comprendamos, iglesia, que entendamos que solamente Jesús es el que nos ha rescatado, ha venido por nosotros para que no termine esta vida en la eternidad, allí en ese lugar a donde fue creado, este lugar que fue creado exclusivamente para el diablo, para el acusador, porque él sí va a terminar, él ya está condenado y él ya no va a ser salvado. Aunque se arrepintiera, él ya no va a ser salvado, él ya tiene su lugar en el infierno, todavía no lo ocupa, porque esto aún no sucede. No vamos a entrar en cuestiones escatológicas y del reino milenial y de otras cosas. Ya habrá tiempo en que pueda hablarte un poco de esto. Pero ahorita quédate con esta idea, esta seguridad, ¿sí? Que hay un infierno, que hay un lugar de muerte eterna, que hay un lugar de dolor, de llanto, como muchas veces yo se los compartí. Y si no, ve Apocalipsis capítulo 21 y lee la última parte, ¿sí? Para todos aquellos que no obedecen a Jesús. Entonces, Él vino a rescatarte de esa muerte eterna. Él vino a rescatarme de esa muerte eterna, porque estábamos muertos, como dice Romanos, creo que 5:19, todos pecamos, y al pecar todos estábamos muertos. Pero dice Romanos 8:1 que ahora ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que estamos en Cristo, y eso somos tú y yo. Y Él es el que nos ha venido a rescatar de esa muerte eterna. Bueno, hay algo importante que yo leía cuando la primera vez que leí este versículo que habla Jesús, la última palabra que dice muchos, por muchos. Y yo dije, ¿cómo que por muchos? Entonces, ¿Jesucristo no vino a morir por todos? Era mi pregunta. ¿Tú te has puesto en esta duda? ¿Has preguntado? O sea, que Jesucristo es selectivo. Jesucristo no es para todos, Dios no es para todos. Son preguntas que a veces nos surgen, ¿no? Pues mira, la respuesta es bien sencilla, y esto te lo comparto ahorita para que lo entendamos. Jesucristo murió por todos. Él dio su vida por todos. Él murió por todos, ¿sí? Pero los que vamos a ser rescatados no son todos, somos muchos. Y qué bueno que cada vez haya más, pero hay otros que no se van a salvar. Mira, vayamos a una cuestión muy concreta que yo creo que tú sabes. ¿Cuántos discípulos eligió Jesús en este mundo para andar con Él? ¿Cuántos? 12, ¿verdad? 12. ¿Cuántos se salvaron? ¿Todos? No se salvaron todos, se salvaron 11. Uno se perdió, y así lo dice la palabra. Judas Iscariote no se salvó. Entonces, por eso dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Qué bueno que cada día se sumen más y más y más a ese rescate, por lo cual Jesús entregó su vida. Lamentablemente, hay muchos engañadores que todavía siguen operando con este engaño de la idolatría, del culto a las imágenes, del culto a los bultos, y ponen en segundo término a Jesús. Están engañando a mucha gente, y entonces se están inclinando ante otros dioses y no ante Cristo. Eso es lo que querían que hicieran estos sátrapas, que Daniel hiciera eso, que ya no se inclinara, que ya no se arrodillara, que ya no le hablara a Dios, a Jesús, que ya no le hablara a Daniel, y que fuera y se inclinara ante Darío, ante un hombre,
Cuando te inclinas ante la estatua de un santo, pues es un hombre como tú y como yo que ya murió. Y Él ya no te escucha, Él ya no te oye, Él ya no te ve. Él ya no puede hacer nada por ti porque es un ser humano que murió. El único que está vivo y que te oye es Jesús. Él sí te oye. Entonces, esto es lo que está pasando en este tiempo. ¿Sí? Hay otra parte de la Escritura que dice ahí más adelante que ese diablo anda, mira, diablo anda como león rugiente. ¿Por qué crees que los arrojaban a la fosa de los leones? Ahí está algo muy parecido a lo que es el diablo, un león rugiente. Esos leones que estaban en esa fosa a donde enviaban a todos aquellos en esta nueva ley que Darío publicó, estaban hambrientos, los dejaban sin comer para cuando cayera una persona que no se arrodillaba ante un hombre que era Darío, se lo comieran de inmediato, ¿sí? No le dieran tiempo de nada. Pues ese es el león rugiente que te quiere comer y te quiere llevar a esa muerte eterna, que es el diablo. Y todo esto es por engaño, porque por eso es que te digo que no por muchos. Entonces tenemos nosotros, los que creemos en Cristo, hacer lo que finalmente hizo Darío. Fíjate, Darío hizo algo muy importante para que Daniel se salvara. Fíjate hasta dónde llegaba el amor del rey Darío por Daniel. Esto lo vamos a ver en el último punto. ¿Sí? Por eso es que te digo, iglesia, al único que tenemos que adorar, al único que tenemos que arrodillarnos, el único Dios que tenemos es Jesús. No hay otro. No hay tampoco diosas, ¿sí? Que no te mientan, como te decía la semana pasada. Es no sé, a lo mejor me escuchas muy así, no sé, como hasta molesto. No estoy molesto, pero eufórico, que dándote estas palabras para que las entiendas, para que les grabes en tu mente y en tu corazón, que solamente Jesús es el que puede rescatarte. Él es el rescatador. Y vayamos a lo que pasó anteriormente. ¿Cuántos eran los que estaban en el horno de fuego? 4, ¿verdad? Los 3 amigos de Daniel y uno que tenía similitud al Hijo del Hombre. Jesús, Él fue a rescatarlos de ese horno de fuego. Él estaba ahí y a esos no les pasó nada. Vamos a ver ahora qué pasó con Daniel en este último punto, ¿sí? Que es el rescatado. El rescatado somos tú y yo. Tú y yo somos los rescatados que nos querían mandar a ese foso de leones, con ese león rugiente, ¿sí? Regresemos a Daniel. Vamos a regresar a Daniel y vamos a ir al mismo capítulo número 6. A ver, se me perdió Daniel. Aquí. Ahorita llegamos a Daniel. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo número 23. Dice así: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Perdón, voy a volverlo a leer, es que yo lo había leído en la Nueva Reina Valera, pero bueno, digo en la traducción viviente. Dice aquí: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste
y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y así dice: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado. Del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Lo había leído mal, porque había confiado en su Dios. ¿Te das cuenta? Al principio me sacó un poquito de contexto lo que dice el 18, que dice que el rey fue a su palacio y se acostó ayuno. Entiendo esta palabra, se acostó ayuno. No es que él llegó y se acostó a dormir tranquilamente, no, sino que él se puso a ayunar, ¿sí? Se puso a ayunar, estaba bastante preocupado por lo que había sucedido. Te voy a leer lo que dice la versión Reina Valera. Digo, la Nueva Traducción Viviente, perdón. La cita que está en Nueva, es la misma. Dice así en Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 17 en adelante. Te lo voy a leer en esta versión, se me hace más entendible. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Ahora sí ya lo entendemos, ¿verdad? Y pasó la noche en ayuno. Dice, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. ¿Qué nos indica esto? Nos indica esto que el rey Darío no tenía el espíritu del acusador. Él se dejó engañar por aquellos que le estaban diciendo haz esto, haz aquello, y publicó esa ley. Pero él tenía el espíritu de Dios, porque él sintió muy feo que Daniel, a quien seguramente era un gran amigo de él, tuviera que haber cumplido esta ley y meterlo a ese foso. Y vamos a ir un poquito al versículo número 17. Dice que ahí le pusieron una piedra, una tapa a ese foso, y luego el rey puso un sello ahí, un sello sobre esa tapa, y luego los demás gobernadores también pusieron su sello. ¿Te imaginas un poquito lo que nos está enseñando esto? ¿Ya entró en tu mente, te imaginaste algo? Es lo mismo que pasó con Jesús cuando murió. A Jesús lo llevaron muerto a una fosa, ¿sí? Y ahí le pusieron una tapa, una piedra, para que estuviera ahí pues como toda tumba, pero no contento con esto, los judíos dijeron se lo pueden robar y nos van a engañar, entonces pónganle sellos. El emperador, el rey de los romanos, la autoridad, fue y puso ahí unos sellos para que no los violasen, para que vieran que no iban a violar eso y sacaran a Jesús. Esto es algo profético de lo que le iba a suceder a Jesús, ¿te das cuenta? Porque estas cosas ocurrieron antes de que Jesús estuviera aquí. Yo lo veo así. Y ese rey Darío, preocupado por
su amigo se pone a orar esa noche. Estuvo en ayuno y en oración. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba intercediendo por su amigo para que Dios lo librara de ese lugar, ¿sí? Y dice que rechazó todas las diversiones acostumbradas en la noche. Imagínate muchas, ¿no? De lo que puede haberse divertido el rey en las noches, porque en ese tiempo no había televisión, no sé, juegos, hasta orgías, si tú lo quieres ver, que pudiera haber sido. Todo eso lo rechazó y estaba orando al Dios de Daniel, no a sus dioses, ¿sí? Intercediendo por Daniel, yo lo veo así. Es lo que tenemos que hacer, iglesia. No es lo que hacemos nosotros como esos santos que estamos aquí en esta tierra cuando nos dicen, fíjate que fulanito, fíjate que sutanito está enfermo, o fíjate que a este matrimonio está en problemas, fíjate que lo dejó, fíjate que está viviendo con otra persona, fíjate que los hijos se fueron y no sabemos dónde están. Nos ponemos a orar y a ayunar. Eso es lo que debemos hacer y esa es la verdadera intercesión, porque no es arrodillarse ante alguien que está muerto, sino ante el Dios vivo. Y el Dios vivo es Jesús. Él está vivo, Él no ha muerto. Digo, murió, pero resucitó y no volvió a morir. Él está vivo y está a la derecha del Padre. ¿Tú lo crees? Yo sí. Yo creo que ahí está Él. Entonces, date cuenta que nosotros que hemos sido rescatados de ese foso de leones, de ese león rugiente que es el diablo, porque al creer en Cristo, al recibir a Cristo, tú y yo hemos sido rescatados. Ya no hay ninguna condenación, ya no hay ningún acta negativa en contra tuya, ya somos salvos del foso eterno, de la muerte eterna, ¿me entiendes? Ya hemos sido rescatados y el que nos rescató, pues fue Jesús. Él vino aquí para rescatarnos, así como sucedió con la vida de Daniel. Él fue a rescatarlos. Cuando dice ahí el ángel del Señor, cuando habla de el ángel del Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Él fue ahí a tapar esa boca de leones que querían comerse a Daniel porque tenían mucha hambre, y él fue y les tapó ese hocico, y a Daniel no le hicieron nada, ni siquiera un rasguño le hicieron, y él salió vivo. ¿Por qué? Porque como dice el cuarto punto, somos hijos del Dios vivo. Todavía no vamos ahí, pero quiero darte a conocer estas cosas que sucedieron por esto. El rey Darío dio testimonio de que Dios nos ha librado, el Dios de Daniel nos ha librado. Él ha dado testimonio de nuestro Dios. Y tú y yo tenemos que dar ese testimonio ante la gente. Andar dando ese testimonio de que solo Dios nos ha librado de este problema, de esta muerte, ¿sí? Él reconoció a ese Dios y espero que tú reconozcas a ese Dios y que mucha gente que no conoce de quién es el verdadero Dios ahora sepa quién es el Dios vivo y podamos decirlo así como lo dijo el rey Darío. Y vamos a terminar con estos versículos que están del 24 al número 27 y dice el 24: Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman
y también ante la presencia, y tiemblen, y teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. ¿Quién? El Dios de Daniel es el Dios vivo, el Dios viviente, dice, y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bueno, el Dios vivo es el al cual tú y yo adoramos. Y ese Dios vivo es Jesús. Él está vivo y Él está a la derecha del Padre. Y todos tiemblan ante ese Dios vivo. Dice la palabra que el diablo cree en Dios y no solo cree, sino que tiembla. Tiembla ante la palabra de Dios, tiembla ante Dios, pero tiene un gran problema que le motiva su orgullo, que es la desobediencia. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve creer en ese Dios vivo y hasta temblar si no le obedecemos? Si saliendo de esta predicación, de esta relación con Dios, volvemos a las cosas mismas, a tener esa confusión, a adorar a dioses falsos, a dioses que no son el verdadero Dios. Te lo dejo como algo para que lo vivas en tu vida. Y un Dios falso no puede ser simplemente una estatua o una imagen de alguien que te han hecho creer como religioso de que ese es un Dios. No tanto eso. Acuérdate que hablábamos de otras cosas que nosotros hacemos de dioses. Puedo hacer como un Dios a mi esposa, la puedo hacer, y solamente en ella y por ella y para acá, y hasta inclinarme y arrodillarme ante ella y olvidarme de Dios y de Jesús. Estoy haciendo mal. Eso no quiere decir que no la ame. Claro que sí, la voy a amar, pero con Dios mucho más, ¿sí? Mucho más, ella y yo con Dios, pero no antes que Dios. Puedo hacerte dioses falsos con el poder, con el dinero, con la belleza, ¿sí? En fin, tantos dioses falsos que podemos nosotros aquilatar y arrodillarnos ante ellos. Acuérdate, iglesia, acuérdate de todo ello y no pierdas el tiempo por esto. Que Dios te bendiga, que Dios te rescate siempre de ese foso, que Dios te hable espiritualmente cuando estés en un peligro de caer en ese foso de leones. Bendiciones para todos. Un abrazo. ¡Guau! ¡Qué palabra nos da el Señor! Como te decía al principio, es grande, grande el Dios que tenemos, que nos va a librar de cualquier ataque que el enemigo tiene para nosotros, porque a eso vino, matar, a robar y a destruir. Entonces, pues yo te animo que entres a esta familia, que estamos animados, que estamos contentos, porque tenemos quien nos defienda, un Dios poderoso, grande, ilimitado. Entonces yo te invito que entres a esa familia en Cristo Jesús, a la familia de los herederos, coherederos, con promesas que Él tiene para nosotros. Y que es tan hermoso de veras entrar en esa atmósfera de fe, para que nada nos tambalee, nadie nos engañe, que hay otras cosas en que confiar. Bueno, pues yo quisiera con todo mi corazón que tú invites cada domingo, tú que no te estás reuniendo presencialmente o presencialmente en Amistad de Tlacolula, en Amistad de Jalapa, Amistad del Castillo, a Coatepec, a
todos estos lugares donde estamos dando muy alegremente la palabra de Dios para salir de todo esto que viene y viene fuerte, está escrito. Bueno, pues yo te animo, si hay alguien ahí, y tú mismo reitera esta palabra de que Jesús vive en tu corazón, que Jesús hoy, y si no lo has hecho, te perdona todo aquello que tú crees que te está acusando, que te está deprimiendo, que te está poniendo triste, que te está dando temores. Entonces no, vamos a declarar, créelo, mi esposo te va a llevar a esa oración de salvación para entrar a la familia de Cristo, ¿ok? Bueno, pues escucha y repite, ¿sale? Aunque no vayas a la congregación, yo te animo a que puedas ver estas predicaciones en tu casa, las puedas volver a vivir, y pues Dios te va a hablar, no nosotros, no yo. Dios te va a hablar ahí a tu corazón, y vale la pena, si, como te decía en otras ocasiones, mandarlo a tus contactos, porque tenemos que llevar esta palabra a mucha gente que todavía no la entiende y que todavía están en peligro de perderse, porque para que sepan que ellos son de esos muchos por los cuales Jesús vino a entregar su vida, ¿sí? Y para que sean de esos muchos, primero tienen que creer en Cristo, tienen que creer en Él. Segundo, tienen que declararlo a Él como su Señor, su Salvador. Y tercero, tienen que recibirlo en su corazón. Así es que yo te animo a que esto lo hagamos el día de hoy. Si estás ahí y nunca has hecho esta decisión, repite conmigo estas palabras, ¿sí? Con todo tu corazón. Y los que ya lo hemos hecho, pues ratifiquemos. ¿Qué nos cuesta, sí? Decirlo nuevamente. Señor Jesús, yo reconozco en esta hora que tú eres el único Dios vivo, el que está vivo y que está a la derecha del Padre, al que estamos esperando para que venga nuevamente. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en esta hora, en este momento, yo te declaro como mi Señor, como mi Salvador, como mi único y suficiente Dios. Y te recibo en mi corazón, en mi vida. Entra en mi vida, quédate conmigo y reina para siempre hasta la eternidad. Te doy gracias, Jesús, porque sé que en este momento soy de aquellos muchos por los cuales tú veniste a ofrecer tu vida en rescate por la mía. Gracias, Jesús, porque también en esta hora mi nombre está siendo anotado en el libro de la vida. Oh, sí, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y si has hecho esta declaración de fe, felicidades. Ya eres de los rescatados, de esos muchos por los cuales Jesús dio su vida. Amén. Tienes la protección de Dios. ¿Ok?